Buenos días, Ecomundo, ojalá 4RD. Las bolsas en el día de ayer tuvieron un comportamiento positivo, sobre todo a partir del conocimiento de las actas de la Reserva Federal de Estados Unidos, donde se percibe que la mayoría de los miembros están en orden en el sentido de aumentar las tasas de interés. El Dow Jones incrementó un 1,42%, el Standard & Poor's un 1,62% y el índice compuesto de Nasdaq 1,79%. En el caso del Dow Jones pasó al 17.737,6, el selectivo Standard & Poor's 2.083,58 y el índice de Nasdaq 1,79% hasta 5.075,20. Los precios del petróleo subieron, en el caso de Texas, 0,2% hasta 40,75 y el crudo de Brent de referencia de Europa 1,42% hasta 44,20, sobre todo con el tema del incremento de las reservas petroleras de Estados Unidos. Hoy vamos a presentar un estudio interesante realizado por David Fernández en el que analiza cómo luego de la gran recesión en el mundo, las 100 principales empresas ranqueadas a nivel de valor de bolsa, cómo Estados Unidos es el que ha salido más favorecido. No solo Estados Unidos, y es una de las razones principales, es el que ha logrado avanzar en su economía de manera más sólida en relación a Europa, en relación a Japón, en relación a China, sino que al mismo tiempo ha aumentado su participación dentro de las principales empresas ranqueadas en bolsa a nivel mundial por nivel de valor. Este aspecto es un elemento importante porque aunque la economía norteamericana no acaba de alcanzar su crecimiento potencial, avanza en un ritmo mucho más alto. Este es un tema que sobre todo marca cómo en Estados Unidos el tejido productivo ha sabido evolucionar como ningún otro de la vieja industria al negocio del conocimiento. Estos dos factores han reforzado hasta niveles jamás vistos su dominio en la lista de las 100 mayores compañías del mundo por capitalización bursátil. Si en 2007, antes del estallido de la crisis, las empresas europeas y en el caso de Japón y de Asia amenazaban la hegemonía norteamericana, hoy sin embargo su dominio es aplastante en el caso de Estados Unidos. Hace 8 años Estados Unidos solo tenía 34 compañías entre las 100 más valiosas, mientras que hoy acapara 54 de los 100 puestos. Este aspecto, dentro de otras razones, van a estar explicadas por lo siguiente. La estructura de financiación en los Estados Unidos, las empresas recurren más a la bolsa, lo que les permite crecer más rápido, mientras en Europa todavía hay mucha dependencia de los préstamos bancarios. Al mismo tiempo, Estados Unidos ha apostado claramente por el sector de las ideas y de la innovación, que ya supone el 32% de su economía. Por otro lado, la economía de Estados Unidos, más dinámica y más recuperada que la de Europa y la de Japón y la de China, la supremacía en consecuencia se ha expresado en los primeros puestos de la clasificación de las 10 mayores empresas por valor en bolsa, que todas son norteamericanas y están en este momento ranqueadas muy por encima del conjunto de todas las empresas del mundo. En 2007, Estados Unidos solo tenía 4 compañías dentro de este top 10. Apple se ha consagrado como la empresa más valiosa del mundo, con una capitalización que se acerca a los 700.000 millones de dólares, con un ascenso vertiginoso desde el 2007. Apple es solo la punta del iceberg del peso que ha logrado el sector tecnológico en la lista de las mayores empresas del mundo. El centro del poder corporativo se ha desplazado de Wall Street a Silicon Valley. 5 de las 10 compañías más capitalizadas son tecnológicas: Apple, Google, Microsoft, Facebook y Amazon. Estas no estaban en las 100 mayores empresas hace 10 años y representan
16 representantes entre las 100 más grandes del mundo. Este es un aspecto fundamental para entender y sobre todo la capacidad de innovar y generar un nuevo modelo de negocios. Dentro de las 100 mayores empresas, el grupo de empresas financieras sigue siendo el más numeroso. Sin embargo, la crisis ha hecho una limpia radical y el peso específico de estas empresas se han reducido de 29 a 19 representantes, donde se concentran aquellos que sobrevivieron tras la crisis de Lehman Brothers, haciéndose los rivales que han logrado comprar a esos rivales que quebraron dentro de este fenómeno y se mantienen dentro del escalafón con estos niveles de compra a precios bajos. La primera entidad por valor en bolsa es Wells Fargo, con 280.210 millones de dólares, que se reforzó con la compra de Wachovia y ahora está en el 10º puesto. Algo parecido pasa con JP Morgan Chase, la 14ª, que en algún momento absorbió a Bear Stearns. En cambio, la banca británica y europea continental ha estado fuera de la clasificación por múltiples razones de complejidad económica, financiera y de regulación. En cuanto al sector energético, la caída de la demanda por el menor crecimiento mundial se ha juntado con el desarrollo de la técnica del fracking en Estados Unidos que hemos explicado en Ecomundo. Esto ha planteado el desplome del precio de barril por debajo de los $50 y el número de empresas energéticas dentro del ranking mundial de 100 empresas por valor de bolsa ha bajado en 8 años de 22 a solo 8 empresas, lo que sitúa su peso específico en niveles del año 2000, cuando el auge de las empresas.com. En el caso del sector financiero, del sector farmacéutico, uno de los sectores en claro auge es este sector, como todos los negocios vinculados a la salud. Y esto tiene que ver con el tema del envejecimiento de la población, el incremento de la esperanza de vida, la obsesión por ganar tamaño gracias a las adquisiciones y fusiones que se han logrado en este sector. Al mismo tiempo, estas empresas han peleado a nivel del sector, luchando de manera importante con rivalidades y hoy día, a diferencia de hace 2 décadas, ya controlan 17 miembros de las 100 mayores del mundo y es el segundo sector más representado. Johnson & Johnson es la 8ª mayor compañía del mundo, seguida por la suiza Novartis y Roche y por Pfizer, que es el número 19. Dentro de los aspectos importantes está el despertar chino dentro de estas 100 empresas. Y este es un aspecto donde nosotros vemos cómo, pese al reforzamiento norteamericano, vemos que se ha mantenido la resistencia dentro de las empresas chinas, manteniendo un ascenso importante. En 1993, el primer año que existían capitalizaciones de Bloomberg, solo había 2 empresas chinas, las que tenían sede en Hong Kong, en el listado. Ahora hay 11 compañías. La crisis no ha pasado factura a la representación del gigante asiático, igual que en 2007, aunque el pinchazo bursátil ha hecho que retrocedan algunos puntos dentro del ranking de las 100 empresas. Entre las 20 mayores empresas del mundo figuran Commercial Bank of China, PetroChina, China Móvil y Alibaba, el gigante asiático del comercio electrónico que salió a bolsa en septiembre de 2014 y ya es la 18ª empresa del mundo por valoración. Este es un aspecto importante y a diferencia de la resistencia de las empresas chinas dentro de este listado, luego después de la crisis, lo que nosotros vemos es que este mercado de China, al ser tan grande, al ser protegido, le ha permitido poder lograr mantenerse dentro del ranking y lograr que pueda haber un nivel de representación. Pero un aspecto importante es el caso de la pérdida de Japón dentro de esta representatividad. En 1993 era el líder de la lista, tenía las empresas más valiosas que eran Nippon Telephone and Telegraph. 7 de las mayores 10 empresas tenían su sede en Japón y actualmente Japón solo tiene 4 representantes y para encontrar a su primera empresa, la Toyota, hay que bajar hasta el puesto número 20. Europa se ha diluido notablemente, su peso desde que estalló la crisis se ha decaído y vemos que en el Reino Unido ha pasado de 12 a 9
en Alemania de 7-5, en Francia de 9-4 y en Italia, que tenía 3 en el 2007, pasó a 0. De manera que desde finales de los años 70 y a principios de los años 80 se produce un cambio de paradigma tecnoeconómico vinculado a la digitalización, lo que tiene importantes ramificaciones en la microelectrónica, y los sectores de telecomunicaciones, informática y la biotecnología son sectores de punta, y el grueso de esta revolución se ha gestado en los Estados Unidos. De manera que la pérdida del peso de las empresas europeas y japonesas se debe en mayor medida, además de la pérdida del liderazgo tecnológico, al menor dinamismo y potencial crecimiento de sus economías. De manera que cuando nosotros que hemos pasado revista en los últimos días al crecimiento de la economía de la Comunidad Económica Europea, de la Eurozona, de Estados Unidos, de China y de Japón, con los últimos indicadores del tercer trimestre, este aspecto es interesante para ver cómo estaban los rankings de las 100 primeras empresas antes de la recesión del 2007 y qué ha ocurrido después de la recesión del 2007. Y lo que observamos dentro de este ranking de las mayores empresas es cómo ha habido justamente un cambio de paradigma hasta estos sectores de punta, donde las empresas del conocimiento, la economía del conocimiento, ha jugado un rol muy importante, la biotecnología, los aspectos de digitalización. Y lo que hemos visto es que China ha tenido mayor resistencia por ese mercado tan amplio, mientras Japón y Europa ha declinado de manera importante. Pero será hasta mañana cuando volvamos en Ecomundo, ojalá 4RD. Cita cultural, no le cambie.